la gente que no busca a Dios, hermanos, es porque no siente la necesidad de hacerlo. Pero una vez que conoce la necesidad y sabe del por qué, al menos ya tiene conocimiento, noción de las cosas. ¿Qué es para usted el todo del hombre? ¿Qué podría ser para usted lo más importante en su vida? ¿Qué podría ser para usted lo más importante? ¿Su salud? ¿Su trabajo? ¿Su familia? ¿Su casa? ¿Sus negocios? ¿Qué es lo que podría ser más importante para usted en su vida? El rey Salomón nos dice, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y mire a quién se lo estaba señalando en el versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. A veces nos ocupamos en otras cosas, en otras tareas, a veces queremos ocupar en otras filosofías, en otras teorías, en otras ciencias, conocer cómo funciona la tierra, cómo funciona la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuando lo más importante, le decía Salomón a su hijo, lo más importante es temer a Dios y hacer su voluntad. Esto es lo que te debe de importar más en toda tu vida. Y en realidad, hermanos, eso es para nosotros. En realidad así lo es. Ciertamente es importante nuestra salud, ciertamente es importante nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar. Todas las cosas demás son importantes porque mediante estas cosas podemos sobrevivir y subsistir en este mundo. Son totalmente necesarias. Y estamos de acuerdo con eso. Dios está de acuerdo con eso. Es por eso que Él no lo provee. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, vendrá en suma, vendrá después. Pero por algo el Señor también nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Donde esté lo más valioso de tu vida, ahí estarás enfocado. Pero, ¿sirve de algo todo esto? Cuando el rey Salomón, hermanos, escribió este libro, de hecho, él lo escribió, y se puede considerar aún en su contexto literario, en su mismo libro, él nos dice, porque está hablando en primera persona, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro, siempre está hablando en primera persona como predicador. Y lo hizo, hermanos, precisamente, según dicen los eruditos o los maestros de la literatura, que este libro se escribió, algunos lo datan entre el 450 a 350 antes de Cristo, y otros lo implican o lo relacionan en la edad de 350 a 250. No tiene mucha importancia en sí cuando se escribió. Lo importante es el contexto del mismo. Ahora, cuando Salomón escribió este libro, por su mismo contexto que tiene el libro, hermanos,
podemos darnos cuenta, por inferencia o deducción, que el rey David no escribió este libro estando joven, siendo un mozo, sino que lo escribió ya siendo viejo. Y no tenemos que recurrir a otro comentario, no tenemos que recurrir a otra literatura, no tenemos que basarnos en los comentarios de los demás. ¿Por qué cree que en el mismo contexto, Eclesiastés capítulo 12, dice, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? ¿Dónde quedó la alegría? ¿Dónde quedó el regocijo de Salomón cuando era joven? Es como cuando uno empieza, uno decía, oye, a mí antes no me dolía esto, y a mí antes no me dolía aquello, y una muela, y oye, como que me duele mucho la cabeza, ¿no será que necesita lentes? Oye, fíjate que si nomás empecé a usar lentes y adiós el dolor de cabeza. Pero a mí antes no me pasaba esto, ni aquello, ni andaba con dolencia. Pues sí, pues es que eras un mozo en aquel tiempo, eras joven, pero ya estás viejito, como por ahí nos dicen. Es el ansia, hermano. ¿Qué es eso? La ancianidad, ya estás viejito. Es la bola, ¿cuál bola? La bola de años que ya se te acumulan. Uno va perdiendo precisamente eso, hermanos. Así Salomón lo estaba diciendo. Antes dice, que diga, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la vista la empieza a tener problemas. La luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaren las guardas de la casa, y se encorven los hombres fuertes, y cesen las muelas porque han disminuido, y se oscurezcan los que miran por las ventanas, hablar de las piernas, te cansas más rápido. Yo a veces que de repente quiero levantar algo y no puedo, y me dice, con eso poder a paz, me dice el viejo, tú tienes 37, 38 años, me dijo, y él viene y la carga como si nada. Hágase un lado. Dice. No, pues yo también a tu edad levantaba las reses cuando trabajaba en la carnicería. Las cortaba y era como más o menos de 60 libras más o menos, y las cargaba y las levantaba y las ganchaba. Era un huerquillo. Pero después, hacerlo ahorita igual, hombre. Me voy para atrás junto con todo y cuarto de animal. Okay. ¿Qué está pasando aquí? Precisamente que en la edad en que Salomón escribió esto, no, porque ya estaba en esa edad. Ya estaba en esa edad. Y es por eso que él, y aún todavía lo vivido, pues es que antes sí era una atracción. De hecho, mire, si vamos rápido allá en Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 10 en adelante, fíjese bien lo que dice Eclesiastés 1, versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvíos de la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Todo es vanidad, ciertamente. O sea, lo que el rey Salomón está diciendo, no todo lo que hizo pues no sirvió para nada. No, sí, de alguna manera sirvió, para algo sirvió. ¿Okay? Pero en cuanto a todas las cosas físicas, materiales y placenteras, no te sirven para nada en cuanto a lo más importante de tu vida, tu salvación. Tu salvación. La salvación de tu alma no depende de ti. La salvación de tu alma depende de Dios. Y Dios te concede esa oportunidad y esa bendición.
Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el punto, hermanos. Por eso, ¿en dónde está el corazón de los hombres? Que al empezar, que quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y se esmera tanto, se afana tanto, y a veces llega a esa situación, porque después no puedes con el paquete, y empieza el estrés, y empieza la depre, como dicen los jóvenes, porque aún hasta los jóvenes se deprimen, y empieza la depre, empieza la angustia, y oye, ¿qué voy a hacer ahora? Y empieza el fastidio, empiezan los problemas, y estás que no te la acabas. Por eso, lastimosamente, lamentablemente, hermanos, ciertamente esto no tiene nada que ver con el hecho de que tú quieras progresar y prosperar. Está bien, es válido querer progresar, querer prosperar. Atiende a lo que te has propuesto hacer, pero sin descuidar lo más importante en tu vida, que es tu salvación, que es tu relación con nuestro Dios. La importancia que la mayoría de los hombres no les es así, hermanos, buscar a Dios, adorar a Dios, no sienten esa necesidad. Y eso hace, hermanos, que se vayan en pos de lo que el mundo ofrece, lamentablemente. Lamentablemente los lleva a una destrucción mental, moral y espiritual. Lo miramos en la vez pasada en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Esos deseos, hermanos, nos llevan a la destrucción, a la corrupción. Cuando uno cae, hermanos, en lo que es malo. Y obviamente una vida que será juzgada por nuestro Dios. ¿Por qué cree que mismo Salomón nos dice en Eclesiastés 12, versículo 14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo. Es decir, para Dios, hermanos, no hay nada que esté encubierto, no hay nada que se le pueda esconder, ni el pensamiento mismo del hombre, nada, hermanos. Mi cerebro ante su presencia está abierto. Todos mis pensamientos, todas mis intenciones, todas mis proposiciones, todo lo que hay en este pequeño cerebrito, hermanos, está abierto ante la presencia misma de nuestro Dios. Mis hechos, todo está al descubierto. No hay nada que le pueda ocultar. No hay nada que Él no pueda saber. Todo está ante sus ojos. ¿No nos daría temor? ¿No nos daría temor, hermanos, al saber que Dios nos está observando? Que Dios nos está escuchando. Que Dios sabe cómo obramos. En todo está nuestro Dios. Por eso, qué importante es que uno, hermanos, el saber el todo del hombre. ¿Okay? En esto consiste. ¿Qué es lo que dice el rey Salomón, hermanos? Oído, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, hermanos, que su vida misma, su existencia misma, ¿okay?, es lo más valioso. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y esa imagen y semejanza, hermanos, está en cuanto al concepto moral, el concepto espiritual y el concepto eterno. Porque una vez que este cuerpo muere, ese espíritu, ese hálito de vida, vuelve a Dios que lo dio. Este ser exterior vuelve al polvo donde fue tomado, pero el alma es eterna e indestructible, porque fue creada para vivir en la eternidad. Fuimos creados para vivir eternamente. La cuestión aquí es, ¿en dónde? ¿En qué parte de la eternidad? ¿Con Dios o en el infierno con todos sus ángeles? Por eso
El todo del hombre, en realidad, hermanos, el todo, lo más importante que el hombre debe de considerar, ¿en qué está? Simple y sencillamente en temer a Dios. Teme a Dios, dice la Escritura. El temor que menciona el rey David, hermanos, es el que nos debe de llevar a la obediencia misma. La palabra que está empleando en el hebreo es yaré. ¿Okay? Yaré, que ciertamente ese temor, hermanos, viene siendo infundido, viene siendo provocado, ¿okay?, por la persona misma de nuestro Dios. Pero si nuestro Dios nos causa el temor, nos causa pánico, es para que no nos ahuyentemos de su presencia misma, sino todo lo contrario, para que nos acerquemos a Él. Cuando Adán y Eva, una vez que pecaron ante su presencia, hermanos, se oyó la voz de Dios que se paseaba por el huerto y decía: ¿dónde estás tú? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Mucha gente, hermanos, puede llegar a tener miedo a nuestro Dios, pero su reacción es esconderse tras su pecado. No puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello, tengo que hacer el otro. Pero en sí es su propio pecado. ¿Okay? Mire, vaya rápidamente, a ver si no me gana el tiempo. Vaya conmigo a Segundo Libro de Reyes. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, sobre todo la parte norte de Israel, fueron expatriados por el imperio asirio. Gran parte de la parte norte de Israel, de Samaria, fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y lo que hizo el rey de Babilonia, hermanos, fue mandar gente de Babilonia, de Sucot, a Israel. O sea, gente extranjera, gente extraña, vino a vivir a la parte de Israel, por la parte norte. Pero como estas personas no conocían al Dios de Israel, miren lo que Dios empezó a hacer. Vaya conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y en el versículo 24, Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. En lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones se los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los hebeos hicieron a Niabs y a Tartac, y los de Sefarbaín, que quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová, fíjese muy bien, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, dice, hacen como antes.
ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según las leyes y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Dicen que temen a Dios, pero ¿cómo son sus hechos? Totalmente contrarios. Se les enseñó, se les instruyó cómo es que ellos debían demostrar su temor delante de Dios. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Simple y sencillamente lo que ellos hicieron fue hacer a un lado la ley de Dios. Y vamos a hacerlo a nuestra manera. Cosa que muy parecida hoy en día, ¿no? En donde mucha gente dice que teme a Dios, pero lleva su vida como Él quiere. Se complace en su vida como Él quiere. Y en realidad no temen a Dios porque sus propias obras, sus propios hechos lo dicen. ¿No? Y la razón por la cual, hermanos, todo hombre debe de temer a Dios es por su propio bien. Por su propio bien. Si Dios nos dice, temedme, temedme, y vas a ver que te va a ir bien. Te va a ir mejor. Porque así es Dios, hermanos. Dios sabe recompensar a los que le temen reverentemente. Esto es lo que significa el temor. Un temor reverente. Mire, vaya conmigo ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Y note lo que dice la palabra. Eclesiastés 7, versículo 18. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no aparta tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Es decir, bueno, si tú quieres hacer esto, qué bien. Si tú quieres hacer aquello, que mejor. ¿Okay? Pero toma en cuenta esto. ¿Okay? Que todo aquel que teme a Dios le irá mucho mejor. ¿Okay? Pero una cosa u otra, ambas, por eso el Señor dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea encubierta, ¿okay? Sea buena o sea mala. Al final Dios lo va a juzgar. Y esto es lo importante, de que hay beneficio. Todo hombre que teme a Dios, hermano, sabe que no necesita delinquir. Usted y yo sabemos muy bien, hermanos, que para que nos vaya bien en este mundo, no necesitamos robar. No necesitamos defraudar. Porque sabemos que si hacemos la obra como Dios quiere, que nos comportemos como Dios manda, Dios traerá bendición. ¿No dice nuevamente eso Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿No le decía el mismo José esto también? No te apartes de este libro ni a diestra ni a siniestra, sino mantente derecho. Si haces esto, serás prosperado ¿en qué? En todo. ¿En qué? En todo. Dios sabe recompensar, hermanos, a los que le temen. Pero para eso es muy importante que también mostremos ese temor, porque nuestro Dios nunca abandona al que siempre obra justamente. Ahí Eclesiastés 8, versículo 12, note lo que dice Eclesiastés 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y proclame sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Que dice a los malos, sí, a los malos les puede ir bien. Pero ¿cuál es el destino de ellos? Al final será su propia perdición. Todo lo que ellos hagan al final será triste, lamentablemente, para su propia perdición. Porque no les alcanza para la salvación. Pero después fíjense lo que dice. ¿Okay? Con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Por eso qué importante es que uno realmente tema a Dios, hermanos. Y nos sobran razones para decir que sí, es meramente, meritorio temer a nuestro Dios, hermanos, porque Dios es un Dios que consume, es un Dios de fuego. ¿Okay? Tenemos aquí toda la historia.
Mismo el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 11, versículo 22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Okay. Ciertamente nuestro Dios merece todo nuestro temor, hermanos. Pero, y es por eso que es muy importante que si nosotros queremos mostrarle un temor mediante el cual salgamos bendecidos, tenemos que conocer su palabra. Y aquí está. Okay. No solamente hay que sentir pánico, temor a ser destruido. Si en realidad, hermanos, llegamos a esa conclusión de que podemos ser destruidos por nuestro Dios, y eso lo tenemos como evidencia bíblica. Todos aquellos que provocaron a Dios, como dice el profeta Nahum, no hay hombre que peque delante de nuestro Dios y se mantenga en pie. Hasta ahorita no hay hombre que haya provocado la ira de Dios y siga como si nada, como felice contenti, decimos por ahí. Como no pasa nada. Va a pasar. Algunas cosas así. ¿Qué dijo aquel hombre en cuanto a la construcción del Titanic? Este barco ni Dios lo hunde. ¿Y qué pasó? Con un pequeño razoncito entró todo el agua. Y fue inundado. Ahí está, como testimonio. Okay. La rebeldía hacia nuestro Dios, hermanos, nos lleva a la destrucción. ¿Qué pasó con el faraón y todo su ejército? ¿Acaso no persiguió a los hebreos? Y no pasó ni por la misma tierra seca por la cual el pueblo había pasado. Pero una vez que el pueblo hebreo, hermanos, salió del mar, ¿qué pasó? Las olas se cubrieron. Y todo el ejército del faraón, ¿dónde terminó? En el fondo del mar. No provoquemos a ir a nuestro Dios. Por algo nuestro Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Más adelante dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Lo horrendo, hermanos, de su poder es para aquellos que menosprecian su palabra. Lo horrendo, hermano, de su poder es para aquellos que transgreden sus mandamientos con toda premeditación, alevosía y ventaja. Precisamente advertía a una jovencita en estos días que me decía que Dios era cruel e injusto porque no ayudó a uno de sus amistades que estaban pasando por enfermedad y que murió. Y estaba hablando mal de Dios. Le digo, ten mucho cuidado. No hables así de Dios. Ten mucho cuidado. ¿Por qué provocar a ira a nuestro Dios, hermanos? ¿Por qué? Y démonos cuenta que lo horrendo de nuestro Dios no solamente es para aquellos que menosprecian, no solamente es para aquellos que pecan deliberadamente, sino aún para aquellos que blasfeman su nombre. Por eso hay que temer a nuestro Dios. Ahora, algo muy importante, no solamente hay que temerle, guardar sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ciertamente, lo que nos mantiene dentro del temor a nuestro Dios, hermanos, es nuestra obediencia a Él, nuestra obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Y el mantenernos dentro de esa obediencia, es decir, siempre ser sumisos a su palabra. Porque eso nos libra precisamente de la ira de nuestro Dios, hermanos. Lo vemos a través de la historia, cómo es que muchos hombres se mantuvieron bajo ese temor, fueron obedientes, como aún podemos hablar en cuanto en el caso de Noé. ¿Verdad? Como dice Hebreos capítulo 11,
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en la cual se salvase él y quién, y su familia. Por eso si Dios nos infunde, nos provoca pánico, temor, hermanos, es para que seamos sumisos a Él, a sus mandamientos, pero a sus mandamientos. Desde un principio, Dios le ha dado instrucciones, mandamientos, ordenanzas a todos aquellos que Él espera precisamente temor y obediencia. Desde Adán, hermanos. Desde Adán, de todos los árboles puedes comer. El que está en medio no comerás de él, porque el día que comas, ¿qué dice? Morirás. ¿Okay? Una seria advertencia para que se mantuviera dentro del temor. Y eso siempre lo hemos visto en todo el tiempo, hermano. Por eso, desafortunadamente, no todos los que han sido privilegiados, hermanos, en este caso, se han mantenido en la obediencia a nuestro Dios. Usted sabe, porque el tiempo lo tengo encima, usted ha sabido en el caso del rey Jeroboam, cómo nuestro Dios, hermanos, allá en el primer libro de Reyes, Dios sabía, hermanos, que su pueblo iba a apostatar de él, le iba a abandonar en el tiempo del rey Roboam, que era el hijo del rey de Salomón. Y cuando se dividió el reino, hermanos, a consecuencia de ese conflicto en donde el rey Jeroboam se negó a las peticiones del pueblo, el reino se quebró. Entonces, en la parte sur se quedaron solamente 2 tribus y Jeroboam, Dios le había dicho, esto va a pasar, esto va a suceder, el reino se va a dividir, a ti te voy a dar 10 tribus, 10 tribus, te vas a ir a la parte norte, allá vas a estar, allá va a estar tu reino, te voy a hacer una casa, así como hice una casa aquí en Jerusalén, así voy a hacer una casa también en la parte de arriba. Solamente te encomiendo que me seas fiel, que te mantengas en mis mandamientos y en mis ordenanzas. Si haces esto, serás prosperado. No te va a pasar nada. Pero mientras que seguía el curso de la vida, hermanos, entonces los judíos, cuando se daban las fiestas solemnes a nuestro Dios, como las fiestas del Pentecostés, la fiesta de la Pascua, etcétera, etcétera, el pueblo tenía que subir a Jerusalén. Y este rey Jeroboam, hermanos, empezó a temer. Usted lo puede ver ya pues en los capítulos 13 y 14, que este hombre empezó a tener miedo. Miró que su vida estaba amenazada y es por eso que empezó él, no se esperó a los planes de Dios y lo que empezó a hacer fue, construyó 2 becerros de oro, instituyó un nuevo sacerdocio e hizo otras cosas que Dios no le había mandado. ¿Y cómo terminó? Apostatando. ¿Y cómo terminó? Destruido por Dios. Todo por cuanto no se mantuvo fiel a Dios. Queremos que esta congregación se mantenga firme, hermanos. Queremos que esta congregación se mantenga bendecida por nuestro Dios. Nunca apostatemos de la palabra de nuestro Dios. Mantengámonos siempre en el temor a nuestro Dios y sobre todo guardando siempre sus ordenanzas, siempre sus mandamientos, aún en nuestra vida. Acordémonos que el todo del hombre, lo más importante, lo más solemne de mi vida es mi propia salvación. Si quieres conservar tu salvación, la salvación de tu alma, temedme y obedecedme. Si haces esto, vas a preservar, vas a conservar lo más importante de tu vida, tu alma. Por eso, mi amigo, mi amiga, si usted también en realidad no quiere terminar al final de su vida como lo terminó Salomón, frustrado porque se dio cuenta de que todo lo que él había hecho no servía para nada. Me he dado cuenta que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Es como cuando a veces le decimos a los jóvenes,
Joven, así como te veo, así me vi también yo. Jovencito y bello, bueno, joven, pero bello, quién sabe. Pero jovencito también. Pero así como me ves, ¿qué crees? Como dice el rey, como dice el hermano Julio, ¿qué crees? ¿Qué crees? Así como me ves, te verás. Y si todavía si Dios lo quiere, ¿verdad, mi hermano? Porque realmente los que hemos llegado a esta vejez, hemos sido grandemente bendecidos por nuestro Dios. Pero sobre todo, demos pasos de temor a la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y créalo que van a ser pasos firmes, fuertes, que nos lleven a la salvación eterna. Para eso tienes que creer en el poder de nuestro Dios, arrepentirte de todos tus pecados y estar dispuesto a vivir una vida santa delante de nuestro Dios, obedeciendo al Evangelio en el bautismo. Y los que ya lo hemos hecho, hermanos, no claudiquemos, no dudemos, sigamos adelante, sirviendo a nuestro Dios como Él lo demanda y como Él lo requiere. Y que todo sea para su honra y gloria. Amén. Puestos en pie, hermanos, cantemos este canto que ya nuestro hermano tiene listo para la alabanza.